5 de julio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Estará en nuestros estudios Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil. De la confrontación al diálogo, durante una década de desavenencias, la administración municipal de Guayaquil mantuvo su modelo de gestión. ¿Qué puede esperar Guayaquil del diálogo? ¿En qué puede mejorar la situación si el diálogo se apoya en el mismo modelo político y económico de la Revolución Ciudadana? Lo vamos a analizar. También estará en nuestros estudios Fernando Callejas, asambleísta de la Alianza Creo Suma, y vamos a hablar sobre el juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. ¿Tiene la misma base jurídica que el juicio al excontralor o la Constitución nos diferencia y cómo? Y además, Caterina Costa, la presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. El COMEXI analiza elevar en un 5% los aranceles aduaneros de importación a unos 400 bienes de consumo. Vamos a hablar sobre su impacto en los consumidores, sus beneficios a industriales nacionales. Lo examinamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. A 2 años del bicentenario de independencia del 9 de octubre y al iniciar el mes de aniversario de fundación de la ciudad, el alcalde de Guayaquil se reunió con el presidente de la República, Lenín Moreno, evidenciando que después de 10 años de confrontación se inicia el diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno autónomo de Guayaquil. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, y televidentes, buenos días. El gobierno autónomo de Guayaquil ha demostrado durante una década que puede volar solo. Sin embargo, ¿qué beneficios concretos puede esperar Guayaquil del tránsito de la confrontación al diálogo? Definitivamente, como usted lo indica, Guayaquil vuela solo, pero volaría mejor si el país también emprendiera un vuelo hacia el progreso, la prosperidad y el empleo. Y yo creo que es una norma política que pocos violan, el practicar la suma en vez de la resta y la multiplicación en vez de la división. Esa fue nuestra impronta toda la vida, salvo un lapso largo de 10 años, porque el presidente Correa no quiso eso, y para dialogar se necesitan dos, aunque para trabajar basta con un pueblo entero que dejó, precisamente eso es lo bueno de lo malo, de ser parte del problema para ser parte de la solución, y eso es lo que ha hecho Guayaquil. Una de las derivaciones de la crisis económica fue el financiamiento del déficit fiscal, con el gobierno tomando los activos líquidos de la reserva de los entes públicos no financieros, entre ellos los gobiernos autónomos descentralizados. Los más grandes son, por supuesto, los más afectados. Tenía el municipio de Guayaquil depositadas sus reservas en el Banco Central, incluidos los fondos para el nuevo aeropuerto internacional. ¿Qué urgencia tiene la restitución de esta reserva para los gobiernos autónomos descentralizados en general? Hay que hacer un análisis complicado, pero voy a tratar de simplificarlo. Hay varios tipos de fondos. Los fondos, por ejemplo, del nuevo aeropuerto de Guayaquil giran alrededor de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil. En su mayoría están invertidos en bonos de la Corporación Andina de Fomento en dólares. Luego tenemos fondos de préstamos internacionales, como por ejemplo los fondos del Banco Mundial, que preferimos no traerlos por obvios motivos, sino ir pagando a los proveedores y a los contratistas a medida que avanzan las obras. Y tercero, los fondos normales, que están en la cuenta única, en la respectiva al municipio, en el Banco Central del Ecuador. Yo debo aclarar que el presidente Correa salió dejando al municipio de Guayaquil al día. Ahora, que la totalidad de los fondos, si todos giráramos al mismo tiempo, estén en el Banco Central, yo lo dudo, porque el Banco Central ha sido uno de los que ha fungido de caja chica para el gobierno. Y eso no debe ser. Eso es algo que debe arreglar el gobierno central nuevo. Sin embargo, en honor a la verdad, los municipios no giran al mismo tiempo. La plata del encaje bancario está allí
como una reserva, no se gira. Pero si hubiese la necesidad de que todos giraran al mismo tiempo, yo creo que indiscutiblemente la plata no está allí en un alto porcentaje. La confrontación llevó a que el gobierno nacional ejecute obras de competencia municipal en Guayaquil, lo que al final de cuentas se suma a las del municipio, aunque el propósito era, pues, evidentemente electoral. Pero en cuanto a seguridad, se marcó una línea de exclusión y pese a los programas realizados por el gobierno nacional, la inseguridad ciudadana es uno de los mayores problemas de Guayaquil. En seguridad ha empezado el diálogo y la coordinación porque hay inseguridad, el microtráfico, por ejemplo, una nueva plaga, el sicariato, los robos, etcétera. Ha empezado una coordinación a nivel de gobernación, pero yo debo decirle, Alfredo y televidentes, lo que he pensado toda la vida. Aquí no habrá seguridad, y lo que es más, habrá más inseguridad, salvo que ocurran básicamente, no es todo, pero básicamente dos cosas. Que exista una política de Estado en materia de seguridad. Y una política de Estado es suma de acciones, todas, no algunas, hechas entre todos sin excluir a nadie, con dinero suficiente, de manera permanente, con veeduría independiente y con rendición de cuentas periódicas. Si no hay eso, una política de Estado, no de gobierno, peor de ministros, peor de gobernadores, no puede haber incremento en la seguridad. Y por otro lado, tienen que derogarse leyes prodelincuenciales, pues, leyes que benefician al delincuente, que no benefician a la sociedad, que benefician al victimario, no a la víctima. Prisión preventiva que se reemplaza por una visita a un juez. Delincuentes que salen libres pese a secuestrar, asesinar, violar, porque no hay sentencia en 6 meses en los delitos de prisión o en 1 año en los delitos de reclusión. La propia tabla que ha reemplazado a la tabla de multiplicar, la tabla de consumo, tiene que ser derogada. Eso es un incremento, un empujón al consumo. Y el consumo genera otros delitos porque genera hábito y el hábito genera necesidad económica y la necesidad económica genera el endeudamiento ilícito y cuando no se paga genera el sicariato. Y he oído decir que no hay que derogar esa tabla porque eso va a encarcelar a los adictos. Pero qué barbaridad. Si los adictos, como pasa con los que tienen algún grado de discapacitación, se los censa, el Estado emite un certificado que les permite adquirir las dosis respectivas con la periodicidad del caso de la droga que necesitan del propio Estado. No hay que confundir al adicto con un traficante, pero tampoco hay que disfrazar al traficante de adicto, que es lo que pasa ahora. Eso tiene que ser definitivamente derogado. Mientras ese tipo de cosas no sucedan, hablar de seguridad es un cuento. Buscar la seguridad, aunque voy a colaborar con eso, por supuesto, porque coyunturalmente se amerita, y la moto es un vehículo muy usado para el sicariato cuando van 2 hombres en ella, porque el de atrás dispara. La calentura no está en la sábana, pues. La culpa de la delincuencia no la tiene la moto. Se puede suprimir el secuestro aéreo dejando de que los aviones vuelen, pues, pero ese no es el caso. Lo que hay que suprimir es la causa, definitivamente. En cuanto al ámbito nacional de diálogo, considerando que el bloque de asambleístas PSC-MG tiene una importante presencia y considerando su liderazgo en estas agrupaciones políticas, se señala por voceros de Alianza País que el diálogo es para reforzar el modelo político y económico de la Revolución Ciudadana. ¿Qué sentido tiene un diálogo de ese tipo? Ninguno. Pero es que para eso no es el diálogo, pues eso creen ciertas personas que son sectarias, en el buen sentido de la palabra, son formas de totalitarismo. Si no controlo yo, si no es en función de lo que yo pienso y lo que yo hago, nada sirve. Mire, los diálogos no implican renunciar a lo que uno cree. No se habla sobre discrepancias que no tienen solución, pues sería perder el tiempo. Se habla sobre coincidencias que son necesarias. Y esas coincidencias hay que hacerlas fructificar, porque el país está en una muy mala situación económica, financiera y por ende social. Si aquí no hay crecimiento, si aquí no hay inversión, si aquí no hay producción, no habrá empleo. Se perderá aún más el empleo, los jóvenes no tendrán expectativas ni esperanza. Y entonces hay que ir a las cosas en las que coincidimos
para pagarle al Ecuador una deuda que se la debemos todos. Hay que empujar este carro hacia el progreso. Y eso es lo que hay que hacer. No hay que hacer politiquería. El mundo de los fanáticos de un lado y del otro es nefasto para el país. Hay que gobernar sin ellos, aunque también para ellos, porque son parte de la población. Pero no pueden manejar el país los sectarios y los fanáticos, de ni un lado ni del otro lado. Bueno, hasta el momento el diálogo ha establecido fricciones entre el presidente actual y el saliente. Pero como en política todo es posible, puede ser que en efecto se esté produciendo un cambio sustancial, pero los hechos tendrán que demostrarlo, que así es, ¿no? De acuerdo a las concreciones del diálogo. Pero también podría ser un tongo. O en todo caso, usted sí está dispuesto a colaborar con el diálogo en espera de resultados concretos. Yo estoy dispuesto a aunar esfuerzos en función de lo que mutuamente se coincide y creemos que conviene al Ecuador para sacar adelante este país. Nuestro diálogo no es político, nuestro diálogo no es a cambio de cosas ni de prebendas que no queremos ni aceptaremos ni nos han ofrecido ninguna. Nuestro diálogo será por el país, en tanto en cuanto ese diálogo no sea de sordos, sea productivo y conveniente para el Ecuador. Eso es lo que la gente espera. Un show no lo quiere nadie. Usted permanentemente anuncia su no intención de buscar otra reelección, pero esa decisión debe estar acompañada de la determinación de la persona que va a asumir su rol en Madera de Guerrero. ¿Ya tomó esa decisión? ¿Lo decidirán las encuestas? ¿Las encuestas también consultarían si debe ser el alcalde del Bicentenario? No. Yo no voy a preguntar si debo ser el alcalde del Bicentenario porque mi periodo termina el 19. Siempre dije que no creo, aunque uno pueda utilizarlas en las reelecciones indefinidas o eternas, porque hay que dar paso a otras personas. Y mire, el actor principal en materia de la nueva elección de alcalde no serán los candidatos, será el pueblo de Guayaquil. Ese pueblo que ha madurado mucho, que ha aprendido mucho, que se ha beneficiado mucho, que se ha autoconstruido en vez de haberse autodestruido, que como dije, es parte de la solución y no el problema, y ese pueblo sabe votar. Quien va a ganar las elecciones para sí es el pueblo. Los candidatos no importan. Hay gente que cree que los candidatos son los importantes. Sí, es importante su honestidad, su eficacia, su solidaridad, el saber hacer las cosas, pero el pueblo vota no por los candidatos, vota por sí mismo, vota para que el candidato le resuelva sus problemas. Y en el panorama, esos candidatos y grupos son de fácil ubicación. Unos que nunca han hecho nada, otros que han hecho muy poco y por política, otros que han hecho mal, que es peor todavía, y otros que han hecho las cosas bien, permanentemente. Y el pueblo sabrá escoger lo que tiene que escoger para seguir su camino hacia un Guayaquil indetenible. Entonces la elección sería entre dos modelos. Un modelo que usted lo llama exitoso y otro modelo que se opone a ese modelo. Yo no lo llamo exitoso. Yo creo que hay esos dos modelos. El uno lo practicó el gobierno central, el otro lo practicamos nosotros. Cuando llovía dinero como agua en el diluvio, la diferencia no se nota mucho porque ahí está la plata. Cuando a causa de una mala administración se acaba la plata, entonces al mal administrador se le ven las costuras. Lo malo es que el descosido es el pueblo. Aquí en Guayaquil, pese a la crisis, no hay ni habrá empleados impagos, contratistas impagos, obras detenidas, programas detenidos, ni siquiera las grandes obras y grandes compromisos que adquirí en mi cuarta campaña, antes de mi cuarta elección, están detenidos. Al revés, están cumplidos unos, en cumplimiento otros y financiados todos. Ahí es donde está la diferencia. Cuando todo anda bien, no se nota al mal administrador, pero cuando las cosas se complican, como se han complicado ahora gracias al otro modelo, ahí es donde se ve quién administra y quién no sabe administrar. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.